Buenas tardes a todos, como siempre espero que se encuentren muy bien. Esta es mi actualización de la situación del frente en la guerra de Ucrania para el día 9 de octubre de 2024. Y el día de hoy tenemos pocos avances que comentar, pero realmente son bastante importantes, especialmente uno de los avances que tenemos que comentar en la zona de Tariatsk, porque bueno, ya lo van a ver, pero es un avance bastante profundo. Más allá de eso, hay nuevos avances en la zona de Siversk, más que nada la confirmación de un avance y otro avance bastante sorpresivo, bastante nuevo, además de una corrección en el mapa debido a nueva información que ha surgido. Pero antes de comenzar me gustaría recordarles que la mejor manera de apoyar este canal es a través de la suscripción, así que si me ven regularmente, si les gusta mi contenido y si todavía no se han suscrito, darle clic a ese botón de suscripción sería una ayuda tremenda para mí y para este canal. Y vamos a comenzar con lo más importante, que es lo que está ocurriendo en Tariatsk, debido a que el ejército ruso ha logrado un avance muy pero muy importante en este sector. Ha logrado forzar una retirada importante por parte del ejército ucraniano, que luego ha llevado a que los rusos capturen una cantidad de territorio bastante atípica para lo que estamos acostumbrados a ver en este sector. Pero antes de todo esto, contextualicemos un poco qué ha estado ocurriendo en la batalla de Tariatsk. Bueno, vemos que primero los rusos rompen las líneas defensivas del 2014, logran entrar en Pivdiene y Shumi, y luego vemos como lentamente van avanzando hacia Zalizne, Pivichne y Druzhba, que son una aglomeración de distintos pueblos que componían la primera línea defensiva ucraniana hacia las afueras de Donetsk, hacia las afueras de Torietsk, perdón. Luego vimos cómo eventualmente todas estas posiciones cayeron y cómo hace unos meses comenzó la batalla de Tariatsk en sí. Y desde entonces hemos visto cómo los rusos han logrado unos avances constantes, pero de igual manera relativamente lentos. Y dentro de estos últimos videos, o no últimos, pero dentro de estos varios videos en los cuales hemos hablado de Tariatsk, habíamos hablado acerca de cómo se estaban formando dos pinzas, una hacia el centro de la ciudad y una hacia el sur de esta, donde los rusos habían logrado capturar uno de estos terricones, una de estas zonas en altura. Y lo llamativo fue que en su momento comentamos que se podía dar una retirada ucraniana en base a estas dos pinzas que se habían generado, pero esa retirada no se había materializado en bastante tiempo. Finalmente habíamos visto en estas últimas semanas cómo los rusos iban avanzando lentamente a lo largo en dirección al centro de Torietsk. Habían capturado distintas posiciones a lo largo de una avenida que, si es que no me equivoco, es una de las principales en Torietsk. Ahí es donde se estaban gestando la mayoría de los avances rusos, y eventualmente parece ser que estos avances obligaron a Ucrania a finalmente retirarse de muchas posiciones que mantenían hacia el sur de Tariatsk. Y este avance, en estas últimas horas, durante la tarde de ayer, se han liberado distintas imágenes que permitieron geolocalizar posiciones rusas dentro de estas posiciones anteriormente ocupadas por el ejército ucraniano, y luego distintas fuentes como Suryak Maps fueron confirmando esta información, también otras fuentes, y obviamente algunas de estas muestran una distinta profundidad de avances, pero en base a las imágenes geolocalizadas creo que algo así es este último movimiento. Ahora, hay que considerar que es probable que estas posiciones estén bastante fluidas, puede ser que haya nuevas retiradas por parte de Ucrania, puede ser que los rusos también no consolidan algunas de estas posiciones, pero todo esto indica que una parte importante del flanco sur de Torietsk ha colapsado y que ha significado este profundo avance del ejército ruso a raíz de esta retirada ucraniana. Para quienes han seguido mis últimos videos saben que este avance es bastante sorprendente para lo que estábamos acostumbrados a ver en todo este sector. La batalla por Tariatsk ha sido mucho más lenta que otras batallas en el último tiempo, como por ejemplo lo que se vio en Novogorodivka, donde los rusos rápidamente tomaron esa localidad, siendo que también es bastante extensa y contaba con una población bastante o relativamente alta para lo que estamos acostumbrados a ver en esta guerra. Y vemos que, claro, era una batalla lenta donde, como comenté anteriormente, los rusos avanzaban de manera constante, pero sin mayor profundidad. Pero eso todo cambió durante las últimas horas, y esta constante presión en dos direcciones ha finalmente forzado esta importante retirada, y vemos que efectivamente se da un nuevo e importante avance
dentro de la ciudad de Torietsk. En todo este contexto también hay que recordar que los rusos están infligiendo presión desde otro punto, tras tomar Nelipivka y entrar en Leonidivka, que son estas dos localidades de acá. En todo el contexto de lo que era el frente de New York, los rusos están presionando más y más hacia el sur de Torietsk en otra dirección, y si es que eventualmente siguen avanzando en esa zona, donde por lo menos en las últimas horas no se han reportado nuevos avances, podrían ejercer un nuevo punto desde donde o crear un nuevo punto desde donde las fuerzas rusas podrían ejercer más presión contra la defensa ucraniana. Ahora, también tendremos que ver si es que la defensa ucraniana, tras la pérdida de estas posiciones hacia el sur, si es que se pueden reorganizar de una manera adecuada o si es que vemos que hay cierta dificultad con estabilizar todo lo que es esta zona del frente. Pero lo cierto es que todavía queda bastante de Torietsk para combatir, o sea, la ciudad es relativamente extensa y todavía queda mucho de esta batalla, por lo menos en extensión. Y por lo menos si es que las cosas se mantienen, también me refiero a los avances que estábamos viendo anteriormente, también se debiese ver que esta batalla se proyecte a lo largo de quizá lo que sea el mediano plazo. Pero quién sabe lo que puede ocurrir, quizá pueden ocurrir más quiebres como este, más retiradas, pero eso lo tendremos que ir comentando video a video. Lo cierto es que se ve un avance muy contundente, probablemente el avance más profundo dentro de la ciudad de Torietsk que hemos visto a lo largo de toda esta batalla, y esto se da a raíz de distintos movimientos que habíamos estado viendo, que se estaban gestando a lo largo del último tiempo, y vemos que nuevamente los rusos utilizan esta táctica de crear pinzas en distintos sectores y que a veces lo que hacen es crear cercos donde las rutas terminan siendo cortadas o por lo menos cortadas en el sentido de que pueden ser alcanzadas con el armamento ruso. No sé si este era el caso acá, pero al mismo tiempo la presión desde tres direcciones me imagino que es algo difícil o muy difícil de sostener cuando estás en una posición defensiva. Pero tendremos que ir viendo qué ocurre en toda la zona de Torietsk, porque sigue siendo probablemente uno de los puntos más importantes del frente ahora mismo. Pero pasemos un poco más hacia el norte para ir a hablar de lo que es el frente de Siversk, porque hay un par de actualizaciones bastante importantes, se han confirmado ciertos rumores de hace tiempo y también se han visto nuevos movimientos. Pero antes de todo esto me gustaría contextualizar un poco qué ocurre en Siversk. Siversk es un punto logístico bastante importante, de lo que tengo entendido, para el ejército ucraniano, ya que termina siendo uno de los puntos que llevan eventualmente hacia lo que pueden ser distintas direcciones. Eventualmente los rusos desde Siversk podrían avanzar hacia Kramatorsk y Slaviansk, por ejemplo. También podrían girar hacia el norte para ir atacando Torske, Yampil, Liman, etc. Más allá de eso, lo que sí sabemos es que ha sido un bastión defensivo importantísimo para el ejército ucraniano. A lo largo del último, ni siquiera el último tiempo, a lo largo de, me atrevería a decir que quizá los últimos 20 meses, algo que se acentuó bastante durante 2023, no tanto este año, hemos visto cómo el ejército ruso ha estado ejerciendo mucha presión en esta dirección, pero una de las zonas donde estos ataques eran rechazados constantemente y cuando habían avances eran contraatacados rápidamente era en la zona de Siversk, donde las mismas fuentes rusas una y otra vez comentaban que quien sea que fuese el oficial a cargo de este sector estaba haciendo un muy buen trabajo. En incontables ocasiones veíamos cómo los rusos entraban en Bilogorivka, por ejemplo, o en Spirne, y eventualmente eran rechazados de manera contundente o incluso eran contraatacados. Era realmente un dolor de cabeza este sector para los rusos y eventualmente vimos que la intensidad de sus ataques se fue reduciendo debido a la efectividad de la defensa ucraniana. Pero a lo largo de 2024 vimos un cambio de estrategia, donde los rusos comenzaron a presionar un poco más desde el sur. Esta estrategia les ha dado el control de distintas localidades y también permitió a los rusos capturar finalmente la localidad de Spirne o Sporne, las dos pronunciaciones sirven, o mejor dicho, los restos de esta localidad, porque prácticamente no quedaba nada. También en este sector veíamos cómo el Ministerio de Defensa ruso se adjudicaba distintas capturas como la de Bilogorivka, captura que se adjudicaron antes de que esta localidad cayera porque luego
se liberaban imágenes que mostraban que el ejército ucraniano se mantenía en este sector. Pero vimos cómo eventualmente estos ataques desde el sur dejaron de darse tanto y que eventualmente veíamos como los rusos lanzaban un poco de más ataques hacia el este, que permitió a los rusos avanzar en Bielogorivka, y eso todo lo fuimos comentando en su momento. Lo último que ha ocurrido en esta zona es que hace unos, no sabría decirles hace cuánto tiempo, unas semanas, creo que un poquito menos de 2 semanas, nosotros hablamos acerca de cómo el Ministerio de Defensa ruso había afirmado haber capturado la localidad de Verkhovkamiansk. Verkhovkamiansk, sí. Es que es esta localidad de acá. Lo comentamos en su momento, si es que no me equivoco, y lo que dijimos era lo mismo, que el Ministerio de Defensa ruso en varias ocasiones había afirmado distintas capturas en este sector que no se habían materializado. Entonces, lo que comenté, si es que no me equivoco, puede ser que me esté equivocando, yo no mostré esa captura porque lo que yo preferí analizar, que también era lo que comentaban distintas fuentes, era que debido a que había este historial de decir que capturas que se habían dado eventualmente no se habían dado, era mejor esperar un poco más de confirmación visual para ver qué realmente había ocurrido en este sector. Y durante el día de ayer se liberaron distintas imágenes de corresponsales de guerra rusos en el extremo de esta localidad, lo cual confirma que efectivamente ha caído bajo control ruso. Y esta captura es importantísima, porque ahora vemos que el camino de los rusos hacia Siversk está prácticamente abierto, y veríamos que finalmente los rusos logran exponer lo que es un importante bastión defensivo ucraniano a lo largo de este sector del frente, un bastión defensivo que había estado aguantando por mucho tiempo. Pero eso no lo es todo, porque también se liberaron imágenes de tropas rusas en las afueras de Grigorivka, que es esta localidad de acá, lo cual significa un avance bastante contundente hacia el norte de Bielogorivka, en una zona donde no habíamos visto mucho movimiento. Con todo esto vemos cómo el frente de Siversk ha comenzado a ceder de manera contundente, y esto se puede volver en un dolor de cabeza bastante importante para el ejército ucraniano. Debido a que es una zona que no ha recibido tanta atención, la verdad es que no hay tanta información acerca de lo que está ocurriendo, pero hay que considerar que estos avances rusos se están dando en un contexto de que no están, o por lo menos no se reporta la misma intensidad de asaltos que se reportaba en el pasado en esta dirección del frente, pero vemos que los éxitos son más tangibles para el ejército ruso. ¿Y por qué puede ser esto? Si yo tuviese que buscar alguna explicación, creo que tiene que ver con los problemas estructurales que tiene el ejército ucraniano. Esta falta de municiones, esta falta de equipo, y quizá, o ni siquiera quizá, o sea, es de seguro que esto está repercutiendo en distintos puntos en el frente. Y así vemos como una zona que antes había aguantado tanto, lentamente comienza a ceder. Como lo dije, todavía no se libera información acerca de qué ocurre en esta zona, pero quizás se podría hacer una comparación con Ugledar, donde vemos que eventualmente las tropas que habían formado una defensa bastante formidable no estaban teniendo la rotación necesaria, las tropas que llegaban no tenían el entrenamiento suficiente, no había prácticamente artillería, y que eventualmente los rusos simplemente tenían más equipo, más tropas, y detener sus avances era más y más difícil. Y si yo tuviese que adivinar qué ha ocurrido en Siversk, considerando cuáles han sido los movimientos rusos, considerando cuáles han sido los acontecimientos de esta guerra en el último tiempo, me imaginaría que puede ocurrir, o que pudo haber ocurrido y que puede estar ocurriendo algo similar, que una zona donde se ha preparado una defensa bastante formidable ha comenzado a ceder porque simplemente no se dan las rotaciones necesarias, no se da el equipo necesario, no se dan las municiones necesarias, etcétera, etcétera. Pero dejo bastante claro que eso es especulación por parte mía, que no es que de momento se haya publicado esta información, o por lo menos yo no lo he visto y he buscado, pero creo que por ahí va un poco la cosa, ya que estos problemas estructurales ya hemos visto cómo se han generalizado a lo largo de todo el frente y cómo finalmente han permitido a los rusos lograr avances y capturas que anteriormente se veían prácticamente imposibles, por ejemplo, durante 2023. Creo que hay algo que señala esto bastante bien. Cuando uno ve el mapa topográfico de Ucrania, ve que Verkhovkamiansk se encuentra en una especie de valle donde hacia el norte y hacia el sur hay ciertas posiciones en altura
y normalmente vemos que avances a lo largo de estas direcciones se hacen muy difíciles porque uno puede sufrir mucha presión desde estas zonas que están levemente en mayor altura, y lo hemos visto en el pasado en esta guerra. Pero quizá lo que le pasa al ejército ucraniano, por qué vemos que los rusos lograron entrar pese a esa depresión topográfica, es que simplemente no tienen las herramientas para poder comenzar a ejercer presión contra estos distintos avances. Obviamente, nuevamente recalco que esto es especulación por parte mía, pero en mi opinión hay que tomar en cuenta distintas cosas que han ocurrido en esta guerra, tanto como estábamos acostumbrados a ver este tipo de operaciones como también lo que ha ocurrido en el último tiempo, y creo que todo indica hacia ese factor, y que ese factor está siendo pero tremendamente importante en lo que es el frente. Está siempre, o por lo menos desde 2023 en adelante, finales de 2022, se ha convertido en una guerra realmente de desgaste, donde vemos que los avances son relativamente lentos, pero si bien no vemos la misma velocidad de avances que quizás se vieron en abril de 2022, marzo, febrero de 2022 por parte del ejército ruso, o en septiembre, octubre, noviembre, incluso en abril de 2022 por parte del ejército ucraniano, no vemos esa velocidad de avances, pero sí vemos que definitivamente, por lo menos el ejército ruso, a lo largo de todo lo que es el frente, y Ucrania en Kursk, pero eso es un tema aparte, vemos que se han acelerado bastante los avances, especialmente en comparación a 2023. Y eso se da porque esta es una guerra de desgaste, y eventualmente cuando un bando sufre más y más desgaste y el otro tiene de momento la capacidad de ir no solamente manteniendo, sino que aumentando sus distintos elementos, como la cantidad de artillería que pueden utilizar y su producción, la cantidad de tropas que tienen en el frente, etc., se ve que eventualmente estos avances, que si bien se mantienen relativamente y entre comillas limitados, son mucho más profundos y mucho más contundentes de lo que estábamos acostumbrados a ver. Y por eso vemos que se comienza a ceder en distintos puntos del frente, en algunos lugares con mayor profundidad que otra. O sea, por ejemplo, lo de Pokrovsk ha sido algo realmente tremendo y todos los avances en esa dirección. En otros lugares los avances no son tan contundentes, pero de igual manera se mantienen. Todos esos son cosas que nos muestran que efectivamente Ucrania no puede lidiar de la manera correcta con estos problemas estructurales, la cantidad de tropas que necesita y quizá lo más importante, que es la producción de armamento, ya que dependen definitivamente de envíos por parte de Occidente, y vemos que en el último tiempo estos envíos no están siendo suficientes, y el resultado de todo esto se ve en el frente, y lo hemos comentado una y otra vez, y probablemente vamos a seguir viendo que eso se mantiene. Dicho todo esto, todavía tendremos que ver si es que esto significa que efectivamente se ha desestancado el frente de Siversk, o si es que nuevamente Ucrania logra componer alguna línea defensiva, quizá en la ciudad de Siversk en sí, o en la pequeña localidad de Siversk en sí. Eso todavía está por verse, pero la pérdida de estas posiciones que se habían mantenido por mucho tiempo, sin lugar a dudas son una señal de alerta para lo que me imagino que son los cálculos del alto mando ucraniano en este sector. Y por último, pero no menos importante, hay una corrección de mapa que muestra que la localidad de Vinka está bajo control ucraniano. Hoy día fuentes como Divgen han apuntado que si bien en el pasado se comentó que esta localidad estaba bajo control ruso, y lo comentamos en este canal también, al parecer esa información no era correcta y que dicho pueblo sigue bajo control ucraniano y que, de lo que entiendo yo, nunca estuvo bajo control ruso. Pero acá yo pido disculpas por haber dado esa información, pero era lo que estaban comentando distintas fuentes en su momento y ahora hacemos la corrección necesaria. Pero eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por ver. Espero que tengan una muy bonita tarde y que ojalá nos veamos el día de mañana. Adiós y muchas gracias.